Bienvenido a nuestra clase no lineal. Em, Hemos estado entonces discutiendo distintos conceptos. En particular, la última clase nos concentramos en bifurcaciones y estudiamos una muy en particular que quisiera, digamos, mencionar cuál es, digamos. Entonces, era la bifurcación Saddle-Knot. Y vamos entonces, quiero ir a la tabla para hacer un pequeño resumen. Ok, aquí va. Entonces, compartir, muy bien. Perfecto, entonces nos queda, digamos, estábamos viendo la bifurcación Saddle-Knot, vimos varias cosas, quizás voy a pasar un poco qué cosas vimos. Entonces vimos que al mover un parámetro, hice este ejemplo, el péndulo con un torque, podrían aparecer y desaparecer soluciones, mostramos que aparecen y desaparecen por pares, vimos que un péndulo con torque, efectivamente, cuando el torque era muy grande, se ponía a dar vuelta, y mostramos que el sistema se podía describir cerca de la bifurcación por esta ecuación que es la llamamos la forma normal. En realidad lo que estamos haciendo, mencionamos que eso es equivalente a aproximar el problema de una parábola. También les enseñé conceptos como parámetros de bifurcación. También les hablé de diagramas de bifurcación, con el que está acá, digamos, coloquemos diagrama de bifurcación, diagrama de bifurcación, donde esencialmente vemos que al mover parámetros vemos cómo aparecen sus estables, colisiona con un inestable y desaparecen. Entonces dije que en general eso se veía así. Lo otro interesante es que había un exponente crítico, en este caso era un medio. Y les coloqué un ejemplo simple que es la partícula de Cherenkov, la cual resolvimos en clase y mostramos que también este es un ejemplo mecánico, la cual tiene una bifurcación de Saddle-Knot. Posterior a eso, ¿qué fue lo que hicimos? También mostramos que en general, bueno, acá está la ecuación, en general uno podía, digamos, obtener, digamos, esta ecuación, de nuevo la derivé, entonces se pregunta el por qué podíamos obtener esta derivación. Y entonces aquí les mostré usando multiescalas, digamos, basado en que esto escala con esta variable que está acá. Eso no lo hemos visto en clase, lo veremos muy pronto, pero efectivamente basado en multiescala. Vimos que uno podía hacer con un ANSAT de la siguiente forma. Puede hacer un ANSAT de la forma que está acá, donde están las multiescalas. Déjenme encontrarlas. Entonces acá mostramos la escala que vamos a usar, digamos. Decimos que varias cosas, pero acá está. Primero decimos que nos ponemos en la situación crítica. Vamos a ver que esto va a ser fundamental para después usar otro tipo de métodos. Uno debe estar posicionado en la posición donde ocurre la bifurcación. Y vamos a introducir este parámetro, que en este caso es un parámetro de bifurcación, que da cuenta de, esencialmente, si quieren verlo acá, podríamos decir qué es lo que está pasando. Eso quiere decir que epsilon es igual a lambda menos lambda crítico, es decir, que me dice arriba o abajo de la bifurcación. Además, impusimos otras condiciones para controlar el knot, que las descubrimos simplemente que tiene que ver con la colisión de soluciones. Vimos que es un equilibrio y tiene que esto ser en el punto crítico, no aproximadamente cero, tiene que ser cero. ¿Ok? Y la razón de eso es que si un saddle tiene que estar indefinido, o sea, debe ser marginal, no puede ser, si fuera esto positivo sería inestable, si es decreciente o sea negativo es estable. Y eso nos llevó, bueno, a usar esta multiescala. Esta idea que está acá, digamos, nos permitió pensar que el sistema lo podemos describir con esta multiescala. Lo reemplazamos en la ecuación y orden por orden vimos que en general, cualquiera sea el modelo, podemos llegar haciendo esto y también les hablé de este concepto que llamaremos unfolding, que lo voy a escribir un poco con calma. En otros momentos, de a poco, llegamos a la misma ecuación. Entonces vemos que esta es la ecuación que queremos estudiar. Así que lo que voy a hacer, bueno, voy a hacer algunos comentarios más sobre esta ecuación, observaciones. Bueno, ya les dije que uno puede hacer z menos z y se puede arreglar, digamos, para cambiar esencialmente este signo de acá y colocar tanto esta ecuación o en realidad más menos esta ecuación es la misma ecuación, simplemente que hacer un cambio en z menos z, o sea, ambas ecuaciones son totalmente equivalentes. Ambas ecuaciones son equivalentes por una reflexión en la coordenada y una redefinición del plano de bifurcación. Reflexión en las variables y redefinición del parámetro. Entonces, del parámetro, eso nos permite encontrar lo que hemos estado discutiendo.
Otra cosa interesante, como hemos dicho, la forma normal, en este caso es variacional. Entonces, otra observación, notar bien que la forma normal es variacional. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que z punto lo podemos escribir como menos la derivada de un potencial, o en este caso si quieren potencial, prefiero usar el concepto en general, la variacional sea cuando hay espacio, si en este caso debería decir variacional o potencial. Y nos queda de A de Z, donde este B simplemente qué cosa más está derivada, así que me queda menos mu, en este caso Z. Y si colocamos el menos o el más, nos quedaría más menos Z, en este caso cubo tercio. ¿Ok? Nos daría esto como solución. Este sería el potencial. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, si lo graficamos, por ejemplo, el diagrama de bifurcación, podríamos mirar un poco qué está pasando con el diagrama de bifurcación. Es decir, que si colocamos hacia acá, por ejemplo, mu, y tomemos uno de los signos, el que sea, digamos, por ejemplo, el que creamos más adecuado. En este caso, si quieren, ¿cuál de los dos tomamos? Entonces, recordamos para el caso más, la parábola, entonces, en el caso más, la parábola crece, así que el de arriba es inestable, por ejemplo. Y para el caso, será el caso más. Y para el caso menos, el que digamos, en este caso este sería el estable. Para el caso menos, pero lo hice al revés. La parábola con signo más crece. Ok, con signo más crece, así que el estable está acá. Y este inestable, y este lo hicimos al revés. Entonces este es más y este es menos. Muy bien, ahí es correcto. Bien, entonces si usamos, por ejemplo, el signo más, el menos, perdón, para quedarnos simplemente con la imagen, entonces acá colocaríamos el mu igual 0, que es el mu crítico es 0 en realidad. Vemos que acá entonces tendríamos una solución estable y acá tendríamos la respectiva solución inestable. Ahora, de un punto de vista del potencial, ¿qué significa? Es que, por ejemplo, si nos paramos en esta región del espacio parámetro, el potencial tendría que tener un mínimo. Entonces, si dibujáramos, ¿qué dibujaríamos? Dibujaríamos simplemente ahora z versus b de z. Veríamos que en ese punto el potencial entonces tiene que tener un equilibrio estable acá y un equilibrio estable acá. Así que eso lo hacemos, simplemente nos dice que el potencial tiene que ser, si lo dibujamos de la forma, bueno, un punto inestable y otro estable, tiene que ser así, aquí estaría el estable y aquí estaría el inestable. Por supuesto, el inestable es un extremo, pero que tiene la gracia de ser que es un mínimo y el estable es un extremo, que es el máximo. Ahora, si nos pusiéramos en otro punto, seguiríamos viendo lo mismo. Hacia acá no hay bifurcación, no hay cambio cualitativo, pero lo interesante es que si nos acercáramos aquí, el potencial tendría que ser simplemente ahora la unión del mínimo y el máximo, así que en ese caso sería algo de la forma sería así. Sería lo que llamaríamos un punto de inflexión ahí. ¿Ok? Eso tendríamos un punto de inflexión. Y hacia acá, si colocamos un último color, y hacia acá el potencial simplemente no tiene equilibrios, tiene esta noción de que el potencial baja, simplemente sería así. Entonces tendríamos un potencial que da cuenta de este tipo de cosas. Además, uno, si quisiera decir cosas, digamos, por ejemplo, si uno parte en esta zona espacio-parámetro, uno esperaría que las trayectorias van hacia acá, van hacia acá, las tiras de atracción son obviamente nos diría dónde se va una solución y se va la otra solución respectivamente. ¿Ok? También uno puede usar estas flechas, quiere decir que si parto con un U mayor que el equilibrio, más cerca a él, con un menor también más cerca a él, digamos, en este caso, perdón, hice las flechas mal acá abajo, si esto es un repelor, así que tiene que ser así. Si parto por acá, así, todas las flechas en realidad me llevan a ese lugar y acá sí, ahí está correcto. Muy bien. Entonces tenemos esta imagen que nos da cuenta de cómo son las cosas. Entonces, como vemos, las cosas interesantes pasan en torno, o la bifurcación en realidad del node, es que tenemos un punto de inflexión en el potencial. Entonces notamos esta observación un poco trivial, pero una bonita observación. Entonces notamos que notar bien el punto de bifurcación
de bifurcación corresponde a un punto de inflexión en el potencial. ¿Ok? Tenemos entonces que esto corresponde a un punto de inflexión en el potencial. Sí que tenemos, por otro lado, esta idea de que nos da un punto de inflexión. Muy bien, entonces tendríamos las cosas, estaría bien y esta es la imagen correcta. Pero les hablé en clase o les mencioné que entonces aquí la pregunta es ¿cómo es la dinámica en esta zona acá? Deberíamos irnos simplemente a infinito, pero uno esperaría que si uno pasa por un punto de esta forma, quizás haya algún tipo de dinámica interesante. Entonces, para ilustrar eso, esta vez programé rápidamente esta ecuación. Veamos, la dejé acá, la vamos a ir a mirar hasta acá. Ujú. ¿Dónde está? Ok, no la encuentro. Sí, debería estar por ahí. No la encuentro. ¿Dónde está? Acá está. Estaba sin color, por eso me demoré un poco en detectarla. Acá está. Entonces aquí lo que hice fue que escribí la ecuación. Ok, tiene más parámetros, porque esta simulación lo ocupo para más cosas, pero en esta simulación lo que coloco esencialmente es que, como ven acá, tenemos entonces que du es igual a b, dtb igual eta u cuadrado y hay disipación. Entonces, si nos colocamos acá, muy bien. Y el sistema, por ejemplo, colocamos L grande, el sistema está sobreamortiguado y por lo tanto, si una condición inicial debe relajar al equilibrio y ahí vemos nuestra parábola. Y vemos que hay un estado de equilibrio, es decir, que si hay otra trayectoria por acá u otra, converge al equilibrio, si hay otra acá, va al equilibrio, si hay otra acá, va al equilibrio. Si hay otra por acá, va al otro equilibrio inestable y se fue. Ahí está, entonces por lo tanto nos dice dónde está. Y esa es nuestra palabra equilibrio. Entonces si quieren, si marcamos, por acá voy a tratar de marcar los equilibrios. Ujú. Lo colocamos acá, voy a marcar el equilibrio. Ok, con esto, un cuadrado, este es el equilibrio. Entonces si damos una condición inicial por acá, que vamos a ver, ahí ese equilibrio llega a ese punto que está allá, se da una condición inicial por acá, entonces nos da otro equilibrio. Ok, ok. No está funcionando bien el mouse, parece ser. Ok, ahí va. Perfecto, entonces vemos que, ok, tiene un problema. Ahí vemos. Ahí vemos que entonces llega al equilibrio tal como esperaríamos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si bajo el parámetro de bifurcación, que en este caso es eta, si lo hacemos más pequeño, por ejemplo, vamos a ver un poco, 0,5, vemos que aparece una nueva parábola. Voy a sacar el marcador para ir viendo rápidamente qué le pasó a la parábola. Entonces, fíjense que lo que vemos aquí es que si hago una condición inicial, ahora vemos que la parábola está más cerca del origen. Ahí la voy a colocar de nuevo, ahí se ve la parábola. ¿Ok? Y si hago cada vez más chico este parámetro, ok, vamos a tener una parábola más pequeña. Eso es lo que estamos diciendo. Pero la pregunta que me quiero hacer es, ¿qué pasa? Ok, si lo hago, por ejemplo, cero, vamos entonces que tenemos entonces, ahí nuestra trayectoria va al equilibrio, por supuesto, somos por ahí. Y entonces si damos un montón de condiciones iniciales, podemos de nuevo ver que la solución tiene eso. Está ahí. Pero la pregunta interesante ahora es, ¿qué pasa cuando es negativo? Es decir, que estoy bajo el punto de bifurcación y no hay solución. Aquí es donde va a ocurrir un fenómeno interesante que va a dar cuenta de que hubo una bifurcación que usualmente se le llama fantasma o ruina. Entonces, la gracia que tiene eso, vamos a hacerlo acá, voy a hacerlo manualmente para asegurarme que sea un buen número pequeño y no dar, por ejemplo, menos, entonces voy a colocar menos, un poco acá, voy a colocar menos 0,1, ok, ahí está. Entonces, cuando colocamos menos 0,1, entonces voy a borrar, borramos y voy a dar una trayectoria y la voy a marcar. ¿Ah? La voy a marcar para ver qué es lo que pasa, para simplemente una idea. Entonces, acá está. Lo están viendo, de hecho, había muchas ahí en el origen. Aquí voy a colocar otra. Y lo que ven es que se acerca al origen, va al origen, pero miren ahora, va, a pesar que no hay punto de equilibrio, se queda mucho tiempo en cero y después de quedarse mucho tiempo en cero, se va. ¿Ok? Si esperas un poco, se mantiene mucho, mucho tiempo ahí y después se va a la solución. De hecho, había muchas en el origen, por eso estamos viendo estas soluciones. Pero lo interesante es que se va, está ahí
pasa y luego se va. Entonces, habían hartas trayectorias que estamos viendo que están saliendo de ahí, pero lo importante es, por ejemplo, voy a parar la simulación. Entonces, ¿para qué? Ok, voy a borrar y voy a colocar simplemente, de nuevo, voy a colocar una sola. Y voy a sacar esto para que vean una sola, sino también un artefacto del sistema para no caerse cuando crece muy rápido, en infinito se va a cero. Entonces colocamos una ahí. Hacemos evolucionar el sistema, ok, lo vamos a parar y le colocamos un marcador para que lo que está pasando. Y lo que veríamos es que, fíjense, lentamente va ahí y se queda mucho tiempo ahí y después crece a infinito. El computador simplemente cuando ve que hay un crecimiento exponencial muy rápido, trae las condiciones iniciales a cero, por eso vemos que aparecen más soluciones de cero, pero lo importante es tratar de hacer mostrar que pasamos mucho tiempo acá y esto va a ser muy distintivo de esta bifurcación que les estoy diciendo que genera este problema de fantasma. Entonces quiero explicar y entender un poco más este fenómeno que estamos viendo ahí. Entonces lo que hacemos es volvemos a una tablet y tratemos de explicar un poco más con cuidado qué está haciendo este fenómeno que vemos ahí. Entonces notamos que hay este fenómeno que vamos a llamar entonces fantasma. Aquí anotamos acá entonces fantasma, fantasma o ruina. Ruina en el sentido que hubo algo, pero desapareció ese algo, pero algo quedó. Ahí en ese sentido usamos ruina y me parece una muy buena idea, más que fantasma. Entonces, cuando ocurre bifurcación, el sistema dinámico tiene una traza de que ocurrió. El sistema dinámico tiene una traza de que este fenómeno ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, si tomamos la ecuación simplemente x puntos igual a epsilon menos x cuadrado, sabemos que para epsilon negativo no hay solución real, por lo tanto estoy debajo del punto de bifurcación y por lo tanto si quieren vamos a usar simplemente si cambio de signo voy a definir epsilon igual a menos mu, me queda simplemente x punto igual a menos, en este caso sería mu menos x cuadrado. El menos me lo dejo simplemente para que sea cómodo para cuando tratemos de calcular en el sistema. Entonces, bueno, esta es una ecuación lineal, o sea, una ecuación no lineal, pero una ecuación simple que me dice que d a de x es esencialmente igual a qué? A mu más x cuadrado menos, en este caso, menos d a de t. Eh, y esto, por supuesto, va a ser simplemente t0 menos t. ¿Ok? Simplemente integro ese lado y voy a descontar que en cuanto a ese resultado que está ahí. Ahora, el otro lado de a de x, esto da algo que va, una función, que debe ser en este caso positiva, más una función al cuadrado. Uno esperaría que algo así pudiera ser descrito por algún tipo de función trigonométrica, y eso es lo que voy a hacer, o sea, mu es positivo. Entonces, ¿qué función trigonométrica nos conviene colocar? Bueno, introducimos un nuevo cambio variable, el cambio de variable. Introducimos r igual a, por ejemplo, raíz de mu, por en este caso que me conviene si coloco tangente, por ejemplo, es como tangente hiperbólica. Veamos que va a funcionar tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica de, en este caso, ¿de qué cosa? Entonces cambiamos x, perdón, porque puse r. X lo cambiamos por raíz de esto de una tangente hiperbólica de, por ejemplo, teta. Entonces, eso que nos dice, bueno, que es simplemente d de x de mu más x cuadrado. Y por supuesto, este límite de integración no dije, pero supongamos que la parábola llega hasta infinito. Lo importante es que crucemos cerca del origen y con eso garantizo que cruce el origen. Entonces, ¿esto qué me da? Me da simplemente que esto va a ser igual a que, bueno, después cuando cambie variable colocamos los límites, pero la tangente en menos infinito en realidad vale simplemente con este cambio de variable, esto sería entre menos raíz de mu y mu, raíz de mu. Y la derivada de a de x, la derivada de, por supuesto, la derivada de a de x, la derivada de tangente entonces secante cuadrado de teta, por lo tanto acá nos queda raíz de mu
secante cuadrado de teta. Y en el denominador que nos queda, bueno, nos quedaría simplemente es mu cuadrado más x al cuadrado, porque al cuadrado es mu cuadrado tangente al cuadrado de teta. Y por supuesto, eso nos permite simplificar. Entonces, fíjense, recuerden, esto es t0 menos t es igual, eso nos permite sacar para afuera inmediatamente un mu cuadrado, en realidad una raíz cuadrada de mu, porque arriba tenemos raíz de mu. Y nos queda entonces secante cuadrado de 1 más tangente hiperbólica al cuadrado. Y si recuerdan bien, tangente hiperbólica al cuadrado nos daría, digamos, nos daría exactamente lo que nos tiene que dar. No, tiene que ser menos, entonces nos conviene mejor usar tangente. Claro, porque tenemos que coseno al cuadrado es 1 y eso nos da 1 más tangente. Entonces me equivoqué. Entonces nos devolvemos acá y efectivamente acá fe de rata, cambiamos eso, colocamos tangente, note bien, colocamos tangente, me excuso por el cambio. Y lo único cambio es que acá la secante simplemente nos queda de nuevo tangente, secante cuadrado. Y acá es tangente al cuadrado. Entonces, si hacemos eso, nos queda tangente al cuadrado. Y ahí sí nos queda esto sin, perdón, es simplemente que cuando borro se transforma en lo mismo y te volver a tocarlo. Ahí sí. Entonces nos queda, y esto de A de teta. Ahí sí. Sí, claro. Ahí hice mal, pensé en función hiperbólica, pero en realidad función trigonométrica está bien. Y nos queda entonces que de A de teta, 1 más secante al cuadrado, eso es tangente, es secante, así que esto cancela esto, nos da 1. Y por lo tanto nos queda que esto simplemente es 1 partido por raíz de mu por teta. Por supuesto, o si quieren como primitiva, o lo estamos hablando de los extremos, pero nos queda teta. Pero teta lo podemos sacar, digamos, del otro lado de la expresión. Digamos, se pregunta, bueno, pero ¿y teta qué es lo que es? Digamos, teta entonces es simplemente teta, pero teta, mi cambio ahora está acá. Entonces puedo despejar que teta vale por otro lado, vale simplemente teta vale, ok, raíz de mu. Teta y teta vale arco tan de, en este caso, nos estaría quedando uno menos, ok, uno menos. Y nos quería uno menos, digamos, menos, en este caso, raíz de uno menos de qué, de x partido por, en este caso, raíz de uno. Muy bien, nos queda esto que está acá. Ahora, lo importante es, ok, nos queda que eh, la trayectoria hacia este fenómeno, digamos, va de dónde a dónde, y nos queda esta función de, en este caso, x, pero entonces x, recuerden que el arco tangente es una función así. Vamos a ver cómo es la tangente o el arco tangente es una función que hace un salto así. Y por lo tanto esto nos dice que, eso sería el arco tangente, nos dice que el sistema salta de un valor a otro valor, o sea, o pasa de esta zona, estaría el sistema pasando de un valor a otro valor, digamos. ¿Por qué? Entonces, bueno, ahí coloqué tangente, o sea, lo que hice fue acá, lo escrito mejor, voy a escribirlo, perdón, quizás fui muy rápido en mi análisis. ¿Tangente de qué? Nos quería tangente de, esencialmente lo pasamos hacia el otro lado, nos diría que esto va, simplemente raíz de mu de t menos t0 partido por t0 menos t, ¿ok? Y eso nos daría que esto es proporcional a x partido por raíz de mu. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el sistema, la tangente, en este caso pasa de un valor a otro valor, esencialmente en cuánto tiempo, que es lo que me interesa, es mientras esto es de orden uno. Cuando esto es de orden uno, o si quieren, va a ser, digamos, la tangente hacia esto entre pi medios y pi medios. Por lo tanto, el salto que ocurre en la tangente de una función así, el salto de la tangente simplemente me diría que cuando esto es de orden pi medio, entonces raíz de mu de t menos t0 es pi medio, nos da la bifurcación y por lo tanto nos dice que el tiempo que el sistema se toma t0 menos t0 puede ser menos pi medio, da lo mismo el signo ahí, nos dice que va como pi partido por 2 raíz de mu.
Entonces, ¿qué significa este resultado que acabo de encontrar y que es el resultado importante? Nos dice que a medida que me acerco, entonces el tiempo que se demora esto diverge con mu. Es decir, cuando mu es cero, obviamente algo alrededor de cero es infinito, por lo tanto el tiempo que paso en esa zona, es decir, ¿qué quiere decir esto? Voy a tratar de explicarlo, quizás no es claro como lo dije, pero voy a tratar de ser lo mejor posible. Estoy diciendo que el sistema dinámico se colocó X punto y esto es así. Lo que trato de convencerlo es que el tiempo que el sistema pasa en esta zona de acá, esto es lo que estoy calculando, este t menos t cero, el tiempo que paso en una zona de acá, va como pi. Entonces este tiempo, t menos t cero, ahí usé menos pi medio, por si acaso. Entonces el tiempo que hago eso, esencialmente el sistema va como pi partido por 2 raíz de mu. Por lo tanto, eso me dice que si yo grafico llamémoslo delta t, el tiempo que transcurre mi solución en esa zona y después se me va, entonces llamemos este delta t ese periodo, veríamos que en el punto de bifurcación, si acá está el punto de bifurcación, veríamos que cuando mu, en este caso se hace cero, digamos, diverge, ¿ok? Coloquemos acá mu igual cero, siempre nos va a ilustrar, y acá estamos buscando delta t, veríamos que el tiempo acá tiene un valor muy lejos, chico, chico, pero a medida que me acerco, diverge y diverge como el parámetro crítico, es decir, que el delta t va a ir algo así o va a ser proporcional, y esto va a ser lo importante, a uno partido por el parámetro que esté moviendo, por ejemplo, tau menos un tau crítico, un voltaje, menos algo importante que va como el inverso de la raíz cuadrada. Es el resultado que uno va a encontrar. Entonces anotamos esta idea profunda, nos dice que observación, el tiempo de residencia, el tiempo de residencia en torno a la ruina es como es proporcional, entonces interesante que es proporcional a mu al parámetro de bifurcación al un medio. Es decir, que mientras estoy más cerca o más lejos, va así, y así como uno reconoce muchas veces este tipo de bifurcaciones en distintos contextos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo un experimento donde uno puede medir esto. Déjenme mostrarles un segundo. Un experimento donde observamos este tipo de... Bien, entonces ya recuperé la solución. Tuve un segundo problema, pero ya la logré bajar, digamos. Entonces, acá está. Entonces, en este problema acá, quiero ilustrarle este fenómeno de SideNode. Voy a considerar simplemente un sistema en la cual tenemos una solución, ok, la vamos a ver inmediatamente, que se llaman esferulitas, que está acá, y cuando uno baja la temperatura, uno simplemente va a cruzar, en este caso la bifurcación SideNode, esta solución son los vórtices localizados, como ven ahí desaparece. ¿Ok? Fue disminuyendo la amplitud. Esto tiene el espacio parámetro donde uno cruza esta curva. Y al cruzar esta curva, entonces aquí uno tiene esta curva roja que corresponde a un sine node. Aquí hago lo mismo numéricamente. Uno simplemente, como ven ahí, tengo una solución, está algún modelo matemático, este es un modelo un poco más complejo. Pero cuando uno cruza, entonces un valor, la solución desaparece. Pero en este caso tengo medidas, digamos, de este experimento, y veamos acá, quizás acá está la observación experimental y numérica. Bueno, no le he dicho que el modelo es numérico, pero solo por cultura general voy a colocar el modelo por aquí está. O claro, está, ahí está el modelo. Entonces el modelo que escribe este sistema, simplemente, ok, voy a buscar, ok, tampoco va, ahí, ok, el modelo tiene que ver con algo que cuenta el director, da lo mismo. El modelo matemático de esta ecuación de Gimbor-Landau con este término isotrópico y este término de quiralidad que un poco me voy a saltar. Bueno, uno toma este modelo, ok, no quiero entrar en detalles acerca de este modelo, pero lo que sí quiero mostrarles es que entonces este modelo tiene soluciones localizadas, como vieron, desaparece, estas tienen además vorticiato, una propiedad topológica, y acá está la medida experimental. Entonces, cuando uno mide, por ejemplo, este caso experimentalmente, lo que uno mide es la intensidad total de luz. Entonces, uno tiene un equilibrio, calcula su intensidad de luz
y va disminuyendo. Por supuesto, cuando se va a cero, la intensidad de luz muy baja o disminuye, uno puede darse cuenta que viene esta curva que va como, ahí ven, como una raíz cuadrada. Ahora, numéricamente lo hicimos con mucho más cuidado y medimos el área bajo la curva, no la intensidad. Y cuando uno mide el área bajo la curva, uno va viendo que efectivamente, en este caso no el tiempo, pero como ven ahí, el tiempo o el área, fíjense, aquí tengo el tiempo, se cae a cero, pero el tiempo que, o sea, esto es la región que es inestable, coloco la solución, es inestable y se cae a cero, y el tiempo que esa área toma irse a cero lo estoy midiendo con este A, y uno puede mostrar que efectivamente numéricamente va como t a la 1 medio, y por lo tanto nos muestra que es un saddle knot, o sea, con una solución un poco más compleja que las otras que estábamos viendo. ¿Ok? Así que nos muestra bien lo que un poco estábamos tratando de discutir. Muy bien, así que me muestra bien que tenemos este tipo de ejemplo muy entretenido, saddle knot. Aquí mostramos también tiene exponentes críticos, y estos exponentes críticos entonces nos dicen cosas entretenidas. Así que eso es lo que voy un poco a resumir de lo que discutimos de los side note en general. Voy entonces a tratar de hablar de otras bifurcaciones, hay más de otras. Entonces, la primera bifurcación, digamos, que quiero hablar, digamos, es, digamos, de esta bifurcación, pero hacer de una nueva bifurcación, pero antes de eso hacer mi última observación. Entonces, mi última observación es que esta bifurcación se denomina en general saddle knot, pero como es universal este fenómeno, puede encontrarse en muchas otras ecuaciones, y por ejemplo, en otros contextos le llaman bifurcación de pliegue, es decir, que en realidad en el espacio de parámetros, la imagen que uno tiene en muchos sistemas es que uno tiene una solución y lo que hace es que la solución se pliega, hablamos en inglés de un fold. Entonces también se le llama pliegue cuando uno cambia parámetros y tiene equilibrio. También usualmente se le conoce así, digamos. También, bueno, este punto acá no le llaman así, pero le llaman tipping point. También se le puede asociar lo que llamaríamos algo así como punto de retorno. Ok, algo así como turning point. También algunos contextos se les llama así. Entonces, esto es una bifurcación de turning point. Es decir, diríamos que es de, de punto retorno. O sí, punto retorno, digamos. ¿Ok? Son nombres, digamos, que uno asocia a otras cosas. También uno le puede llamar a esta bifurcación a dos. Eso en el contexto de teoría de catástrofe. Son nombres, no hay nada profundo, son simplemente diferentes nombres que requiere este fenómeno porque obviamente fue encontrado muchas veces. Entonces, vamos a hacer una nueva bifurcación, vamos a cambiar un poco ella y aprendimos que son interesantes, así que voy a ir un poco más rápido en ellas, pero hablan también de su interés. Entonces, la nueva bifurcación que vamos a hablar es la bifurcación transcrítica. Es una bifurcación interesante, bifurcación transcrítica, no es objeción. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la anterior? Es que en esta bifurcación está caracterizada porque uno moviendo un parámetro, las soluciones persisten. Esta, esta bifurcación se caracteriza porque las soluciones persisten. Ok, este es un sistema entonces que siempre vamos a tener solución, pero lo que es interesante es que intercambian estabilidad. Pero intercambian estabilidad. En este caso, entonces estamos hablando de una inestabilidad. ¿Ok? Esta también va a ser una estabilidad acumulada al node, simplemente que hay un intercambio de estabilidad. Entonces, déjeme ir más rápido, o sea, más rápido, en el sentido de no colocarle ejemplos, sino un poco directamente con la forma normal y después les hablo un poco de ejemplo. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la forma normal? La forma normal
Es decir, la ecuación minimal que describe el sistema en cuestión, la ecuación más simple que da cuenta del fenómeno y que no le puedo quitar ingredientes, le saco algo a esta ecuación y pierdo entonces la ecuación. Es simplemente sería x punto igual epsilon x menos x al cuadrado. Si miran, esta ecuación se parece mucho a la que hemos estudiado basada en NOT, pero ahora no tenemos el término constante, tenemos el término lineal. Entonces, déjenme primero que nada decir de qué se trata y qué tiene interesante esta ecuación. Bueno, lo primero interesante que tiene es que, fíjense que, bueno, si la graficamos, vamos a ver que tiene distintos valores, pero dependiendo de epsilon, tenemos distintas curvas. ¿Ok? Si quieren, voy a tratar de hacer primero, ok, como lo hemos ido haciendo hasta ahora. Entonces, si grafico x punto, entonces el espacio es fase, voy a verificarlo, x punto, x, x punto. Entonces, si graficamos para epsilon, en este caso, si lo hacemos negativo, ¿ok? Entonces tendríamos que, en este caso, la solución, bueno, también tiene obvio que tiene equilibrio, fíjense, siempre hay equilibrio, estos son equilibrios. Los equilibrios de esta ecuación son simplemente x igual 0 y x igual epsilon. ¿Ok? Es una ecuación muy simple que tiene x igual 0 y x igual epsilon. Y cuando epsilon es negativo, entonces, bueno, tenemos la solución 0 y tenemos la solución, digamos, en este caso tenemos la solución 0 siempre. Y si epsilon es negativo, tenemos la otra solución acá. Por lo tanto, en este caso acá nos diría que la curva, en x, fíjense que vamos con menos x al cuadrado, y por tanto el infinito esto es negativo, así que esta curva debiera ser así, así. Por lo tanto, este es un punto de equilibrio estable y ese inestable. Cuando epsilon es 0, tenemos entonces que la curva es simplemente menos x al cuadrado, así que eso simplemente es la unión de estos puntos de equilibrio que está acá. Así que si seguimos con rotación, que aquí es decreciente y acá creciente, nos queda así, hay un saddle, ¿ok? Pero lo interesante en este caso es que cuando epsilon es positivo, siempre hay solución. Y entonces en este caso la curva como nos queda, bueno, ahora para x pequeño, epsilon es positivo, luego creciente, por lo tanto el equilibrio de acá va a ser acá, va a ser así, así, entonces la curva ahora nos queda así, y por lo tanto el estable ahora está, entonces el inestable se queda en el origen y el estable ahora se sale del origen por primera vez. Entonces vemos esto, vemos entonces que entonces los equilibrios de solución siempre están. Entonces, si tiene esta ecuación, esos son los equilibrios, pero lo importante es decir, estos equilibrios siempre existen, siempre existen, siempre existen en el parámetro de Fourier, en el espacio parámetro, en el espacio de parámetro. Siempre existe. Siempre está esta solución como solución del problema. ¿Ok? Sí, vemos que siempre es solución. Ahora uno quisiera, voy a volver a copiar esto y quizás pensar, bueno, ¿y cómo sería el potencial? Bueno, efectivamente este problema también tiene un potencial y voy a explicar un poco mejor eso. Voy a copiar esto que está acá, voy a traer, lo copio y lo pegamos acá. Lo voy a colocar acá abajo, quizá un poco más pequeño y acá abajo. Entonces, obviamente nos damos cuenta que el sistema es potencial. Ok, o sea, uno se da cuenta que el sistema, lo voy a colocar acá mejor, el sistema es potencial, ups, espérense. Entonces el sistema es potencial, entonces 50, 51. Entonces el sistema es potencial, es decir que obviamente se puede escribir como menos de b a de x, donde x es simplemente menos epsilon x cuadrado medios más x cubo a la 3. ¿Ok? Y si dibujamos acá el potencial solo para fijar ideas y comparar qué es lo que significaría en cada uno de estos casos, por eso dejé este espacio que está acá,
Entonces voy a dibujar el potencial. Entonces acá, ¿qué me quedaría? Voy a dibujar acá entonces la variable X, la variable X. Y en el eje vertical voy a colocar entonces potencial. B, B, B. Entonces en este caso acá lo que tenemos es que el sistema tiene un equilibrio en el origen y tiene un punto inestable. ¿Ok? Y entonces, si tiene un equilibrio en el origen, entonces nos queda que en el origen el sistema tiene que tener un mínimo así. Y a medida que nos acercamos, tenemos esta imagen así. Cuando se tocan, por supuesto, hay un punto de inflexión. No hay forma de evitar eso. Tengo un punto de inflexión. Pero después de tocarse, lo que hace el sistema es que este de acá, el mínimo, lo queda atrapado acá. Y el máximo vuelve a emerger, pero ahora no en el origen. Entonces acá está en el origen. Acá, bueno, tenemos el saddle node, el punto de inflexión. Ahora somos hacia acá el mínimo, pero siempre hay solución en este potencial. Siempre tenemos que existe solución. Por lo tanto, si siempre hay solución, uno diría, bueno, ¿cómo es el diagrama de bifurcación que aguanta esto? Bueno, es muy fácil, lo dibujo acá. Vamos a dibujarlo quizás con un color un poco más suave para que nos quede claro. Entonces, ¿cuál color no tenemos tan suave? Déjeme ver si tengo algún gris o algo así, quizás nos pudiera ayudar un poco. Quizás déjeme colocar un gris. Ok, aquí hay gris. Entonces colocamos un color suave. Entonces hacia acá colocaríamos epsilon. Y lo que veríamos es que para epsilon igual 0, el punto de bifurcación, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vemos que nuestro análisis lineal rápidamente ya nos dijo la solución, mientras epsilon negativo, la solución 0 es estable, así que nos queda una solución estable. Así que la voy a colocar acá en rojo. La solución estable la colocamos en rojo de este lado de acá, digamos, para estar seguro que está todo bien. ¿Y qué nos da? Entonces nos da que es estable. Entonces nos queda una solución así. Y posterior a que la solución nos queda así, entonces vemos que se vuelve inestable ahí, hay una solución negativa inestable que viene de acá, que lo colisiona. Y cuando lo colisiona, intercambia inestabilidad. Esto hace el diagrama típico de esta ecuación, es decir, que esto nos dice que, vamos a colocarlo así, nos dice que hacia acá coloco X de equilibrio, vemos que efectivamente las soluciones colisionan en el origen, se intercambian estabilidades y después evolucionan, digamos, sin problema. Acá tenemos esta imagen clara ahí. Este es el de la bifurcación, entonces, de una bifurcación transcrítica. Vemos que tenemos este tipo de soluciones en el problema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces la solución así. Y nos dice entonces que esta bifurcación, a diferencia de la otra, veamos que qué era lo que hacía típico de esas soluciones en el saddle node, era que teníamos soluciones y una región que desaparecen. En este caso va a haber un cambio, o sea, obviamente un experimento lo único que puede medir es la solución estable, entonces uno tiene un cambio entre una solución estable y emerge otra solución en el problema y su manifestación es que el equilibrio tiene un cambio discontinuo, o sea, un cambio continuo pero no diferenciable. ¿Ok? Entonces el equilibrio como función que de la bifurcación, función del parámetro, tiene un cambio no diferenciable, pero continuo. Pero continuo. O si quieren continuo, continuo, pero no diferenciable, es lo mismo. Entonces tenemos este tipo de comportamientos. Les quería mostrar algunos ejemplos, pero tenemos esta propiedad, digamos, interesante. ¿Ok? Entonces, quizás debería comentar al tiro quizás algunos ejemplos de este tipo de bifurcación. Ejemplo, quizás la más famosa, pero que en internet no encontré mucho, es lo que llamamos la inestabilidad láser o lacing. Lacing o la inestabilidad láser. Ahora, la inestabilidad láser, los modelos más simples que se basan en tasas de reacción, lo que uno puede mostrar, entonces recuerdo un láser que lo que es a grosso modo es tenemos una cavidad
óptica, es decir, tenemos esencialmente espejos y dentro de esos espejos tenemos modos, cómo se propaga la luz. Por ejemplo, al interior la luz se está propagando, ¿ok? Con ciertos modos. Eso hace que se discretice y lo que uno coloca al interior es que coloca algún material, el cual también tiene algún tipo de frecuencia o modos. Y cuando estos modos entran en resonancia, digamos, cuando las frecuencias coinciden, las frecuencias de la materia y la luz, en este caso tenemos interacción materia-luz, materia y luz. Entonces, lo que uno ve, si uno hiciera un gráfico simple, bueno, puede escribir con las tasas de reacciones, distintos modelos, más serios, más en block, hay distintas descripciones, pero por ahora la más simplificada nos diría simplemente, y eso es lo que vamos a hablar de lacing, es que si uno acá coloca algún parámetro, por ejemplo, típicamente puede ser si uno le aplica una corriente, por ejemplo, llamemos Q punto corriente, y acá colocamos la intensidad de la luz. O acá, por ejemplo, T, que podría ser simplemente la temperatura, uno tiene estos aparatos y los calienta o les pasa corriente. O, por ejemplo, podría ser bombeado, es decir, con otro láser o con otra fuente de luz, uno simplemente puede simplemente bombear este sistema, forzarlo. Lo que uno vería que hay un punto crítico, por ejemplo, la corriente o la temperatura o este bombeo, en el cual uno vería que, voy a ser un poco más gordo esto, voy a ser un tema, uno vería que la intensidad de luz en esta zona acá es cero, sin embargo, cuando pasa acá crece linealmente y por lo tanto uno ve este tipo de discontinuidad en el láser. Aquí esa es típicamente una imagen que uno descubre para el láser. Por aquí puse en internet, pero no encontré, tengo en algunos libros, por supuesto, una imagen más bonita, pero extrañamente no encontré lo que quería buscarle, ¿no? Déjenme ver si está acá. Puse algunas soluciones, debe estar por aquí. Entonces aquí puse el ejemplo típico, como uno dice, hay un valor crítico al cual empieza a funcionar el fenómeno y colocan, digamos, este tipo de descripción, pero no encontré imágenes experimentales, porque tengo algunas experimentales para libros de láser, pero justo no tenía a mano, así que me disculpo, ya les mostré uno en clases que muestre cómo uno pasa experimental cero y se levanta con esta raíz cuadrada. Es una posibilidad, pero por acá tengo un sistema físico que sí hace esto. Entonces, déjeme mostrar un sistema físico que yo conozco más simple que se hace eso, no es que el otro no lo haga, por supuesto lo hace. Entonces, déjenme explicarle el sistema físico, lo colocamos acá. Entonces, el sistema físico es, en este caso, ok, que está acá, muy bien. El sistema físico, un sistema que estudiamos un tiempo atrás con algunos profesores en el departamento de física, particularmente con Claudio Falcón. También participó Nicolás Mujica, en el cual esencialmente tenemos un medio granular. Ahí no sé si alcanza a ver mi mouse, pero aquí hay un medio granular que acá vemos más cerca con la cámara, sobre el cual está depositado sobre una esponja, es decir, un medio que el flujo puede pasar. Entonces aquí uno pasa aire, entonces las partículas, colocamos un medio granular, que en este caso son partículas de bronce, pero podría ser vidrio molido, por ejemplo, o arena, y entonces al pasar el aire, simplemente, si pasa muy fuerte, se levantarían estas partículas, y lo que hacemos acá simplemente es que a través de acá está un compresor, eso pasaría aire sin problema, y el corazón de este experimento en realidad está acá. Bueno, aquí hay un medidor de presiones, pero esta en realidad es la parte importante. Esto es una válvula de proporción que con un amplificador y un generador de funciones uno puede hacer que esta válvula proporcional sea simplemente una compuerta que se abre y se cierra. Al hacer eso, entonces genera que la presión que viene hacia acá arriba es una presión modulada, por lo tanto el aire ahora es un aire periódica y entonces es un flujo de presión que alterna periódicamente. Y cuando eso ocurre, entonces el sistema se organiza y exhibe este bonito fenómeno, en este caso es Faraday, que aquí lo podemos ver, que es lo que pasa en el experimento. Como ven, es subarmónico, aparece una longitud de onda y esto es lo que uno ve. Ahora uno puede jugar, este fenómeno tiene muchas cosas entretenidas. ¿Ok? Eso entonces el experimento que quiero hablar. Pero este experimento divertido, ok, bueno, por ahí puse un fenómeno robusto, quería mostrar que otro experimento, pero ¿qué es lo interesante? Entonces, si me permiten, por acá coloqué otra imagen que quiero compartir. Vamos a irnos de acá primero, ok. Y aquí tenemos otra imagen que quiero compartir, digamos, está donde dejé eso, estaba aquí en algún lado, acá. Entonces, en este caso acá hay cambiando la presión y en distintos tiempos,
uno se puede dar cuenta que, fíjense, para presión un poco baja de psi, se mide en psi, por supuesto, o sea, en pulgadas por centímetro, inch, segundos por inch, esta presión, digamos, que está acá en el psi, lo que nos da es que vemos esta estructura, pero a presiones mayores. Aquí está un 13 y aquí está 0,11. Vemos que hay una longitud de onda distinta o la forma del patrón es distinta. Bueno, cuando uno estudia con cuidado esto, uno se puede dar cuenta que si uno mide la amplitud del patrón, uno va a descubrir que efectivamente hay una bifurcación local transcrítica, que uno pasa de un cierto tipo de forma de patrón a otro tipo de patrón, y por lo tanto uno observa este interesante fenómeno que estamos discutiendo, uno ve una transición, en este caso súper crítica, simplemente las soluciones, y esto es lo que pasa muchas veces en muchos experimentos, es cuando uno mueve parámetros, la solución cambia suavemente, pero su tendencia, lo que uno va a descubrir que cambia, es simplemente que cambia de manera que hay una discontinuidad, o sea, en su derivada, o si quieren, en una no diferenciabilidad, pero cambia suavemente. Pero uno puede ser capaz de detectar que hubo un cambio abrupto en el sistema. Así que eso nos muestra que efectivamente es una bifurcación de este tipo súper crítica, digamos. Entonces, bueno, algunos comentarios más. Bueno, hay muchas cosas que decir de esta bonita ecuación, de esta bifurcación subcrítica. ¿Qué otras cosas más podemos decir interesante de ella? Bueno, hay modelos muy clásicos, por ejemplo, entonces dijimos, entonces tenemos el láser, muy bien, láser. Otro ejemplo, lo que les acabo de decir es también sería, en este caso acá, bueno, pero se deje cambiar el tamaño, si no ahora nos va a quedar muy feo. Entonces, otro ejemplo sería, en este caso, es un medio granular forzado, donde lo que vimos es que transita, cambiando en este caso la presión, si uno mide la amplitud del patrón, amplitud, entonces tenemos una bifurcación, como vieron ahí, así. Y en este caso, lo que daría cuenta es que aquí en esta zona acá tenemos patrones así, y acá cuando los miramos bien de lejos vemos que son muy distintos, pero se conectan suavemente, como lo que acabamos de ver. Eso por un lado, les mostré el láser, pero ya habíamos discutido un modelo que creíamos que era importante, que dejamos de comentar cuál era su importancia, pero la importancia de este modelo es el modelo logístico. El modelo logístico que da cuenta de la dinámica de poblaciones justamente describe una bifurcación transcrítica. Partimos hablando harto de este modelo y ahora si quieren volvemos, donde ahora si uno toma dt, la población, era igual a, si quieren, epsilon n por 1 menos n partido por la saturación, y eso simplemente es epsilon n menos epsilon n0. Bueno, si uno no renormaliza este parámetro y lo llamamos ahora epsilon n menos alfa n cuadrado, ya vemos que cambiando este parámetro, entonces tendríamos también esta bifurcación transcrítica, que es muy interesante y que nos permite en realidad describir, digamos, muchos fenómenos interesantes que, bueno, que vamos a describir. No sé si les voy a hablar mucho del láser, yo creo que está bien. Simplemente quiero mencionar algunas cosas de esta inestabilidad y con eso creo que vamos a parar por hoy. Pero simplemente es que, bueno, se observa mucho, se puede escribir con las ecuaciones o les daré de tarea que lo encuentran, pero entonces también, digamos, esta bifurcación transcrítica, como llamamos transcrítica, pero también es bastante general, pero uno se pregunta, pero si la otra ecuación es cuadrática y esta es cuadrática, lo que uno aprende de los cursos de álgebra es que están relacionadas. Entonces, mi último comentario es, ¿qué difiere, qué hace diferente una ecuación transcrítica de un Sadelnot? Uno diría, bueno, la teoría diría que siempre deberían ser iguales, pero veamos que no es así. Veamos que uno puede darse cuenta que no es así. ¿Y por qué? Por ejemplo, si partimos de nuestra ecuación transcrítica, por ejemplo, entonces partamos de ella, es decir, si coloco x punto igual epsilon x menos x cuadrado, uno siempre puede decir, bueno, hagamos el cambio de variable x igual a y más y0, una traslación.
Y cuando hacemos una traslación, ¿qué pasa? Es que entonces nos queda que x punto es igual y punto, y esto es epsilon, me queda y más y cero, y acá me queda menos y al cuadrado, que eso es y cuadrado más dos veces y cero por y más y cero cuadrado. Por lo tanto, esto que nos dice que siempre lo podemos reescribir así, y punto igual a qué. Juntamos primero el término constante, es y cero cuadrado, después colocamos todos los términos lineales, o sea, los términos constantes sería y cero cuadrado por epsilon y cero, ese término que está acá efectivamente aporta a la constante, y los términos lineales, ¿cuáles son? En este caso tenemos que es más epsilon por i, menos 2 y cero, entonces sacamos el factor si quieren común, lo voy a escribir mejor común, para que sea más fácil el análisis. Entonces tenemos factor común de que epsilon, en este caso sería que factor común de menos 2 y cero por i, menos i cuadrado. Entonces i cero, que era una libertad, lo vamos a coger tal que sea igual a epsilon dividido por 2, de tal forma que podemos eliminar este término. Cuando hacemos eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí descubrimos la gran diferencia, es que la ecuación que nos da el sistema es de la siguiente forma, es i punto igual a i cero cuadrado, así que epsilon cuadrado medios más epsilon. Epsilon también acá nos queda al cuadrado medios, ok. Ujú, ujú. Y acá, perdón, nos queda a la cuarta. Así es. Nos queda ahí a la cuarta. Ujú. Y acá nos queda que solo quiero chequear el signo, ese epsilon sí, ese y así, y está bien. Digamos, perfecto. Y acá entonces nos queda menos i cuadrado. Por lo tanto, esto si lo sumamos nos queda finalmente i punto igual a factor común 4. Entonces esos dos nos queda 3 epsilon cuadrado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a concluir? Que efectivamente las ecuaciones no son equivalentes. Porque acá epsilon pertenece a los reales, es decir, puede ser positivo o negativo, pero acá el equivalente de la bifurcación Sadelnot solo explora una parte del espacio, solo explora, nuestra ecuación Sadelnot sería así, donde mu, este sí, mu pertenece a los reales, pero en este caso vemos que este parámetro que está acá solo explora una zona del espacio, explora solo la zona de los reales positivos. Es decir, que por eso siempre tenemos solución y no son completamente equivalentes. Bajo esta traslación, uno muestra que el espacio que recorre la bifurcación transcrítica es solo la mitad del espacio accesible que tiene la solución entonces Sadelnot, y por eso siempre tenemos solución, y por eso en general va a ser mucho más general la ecuación Sadelnot que la transcrítica, porque recorre mucho más espacio que la solución. Entonces anotamos esta última idea, lo decimos que notar bien la ecuación Sadelnot es más general porque la ecuación de Sadelnot de la bifurcación Sadelnot es más general, ya que es más general, eh, ya que en este caso simplemente ya que en este caso tenemos simplemente que recorre más espacio parámetro, tiene más acceso al espacio parámetro, tiene más acceso al espacio de parámetros. Muy bien, eso es un poco lo que hemos estado discutiendo. Voy a dejar aquí la clase y continuaremos con algunas otras bifurcaciones más. Espero que les vaya a ir gustando y divirtiéndose un poco a medida que estamos avanzando. Muy bien, dejamos hasta aquí la clase y continuamos la próxima vez.